Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todas. Tenemos esta grande oportunidad de tener una conferencia de clausura con un panel de lujo, porque tenemos con nosotros el juez Nicolò Zanon, profesor de Derecho Constitucional y juez de la Corte Constitucional Italiana, y también tenemos el honor de tener con nosotros el presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, José Luis Vargas Valdés. Muy buenas tardes buenos días a José Luis, buonasera e buon pomeriggio a Nicolò Zanon. Hemos dedicado todo este seminario judicial al tema fundamental de la independencia y de la autonomía de los jueces. Lo hemos declinado bajo diferentes puntos de vista, sobre todo bajo un punto de vista internacional y de derecho comparado. Y ahora terminamos con esta conferencia que pone un debate sobre el tema de la independencia y la autonomía del juez en Italia, con la ponencia de Nicolò Zanon, y por otro lado el tema de la independencia y de la autonomía del juez, en particular en relación a los asuntos electorales, que es una especificidad que nosotros no tenemos en Italia, como sabemos bien, pero que es una especificidad muy importante de muchos países, sobre todo de América Latina. Este tema es un tema tradicional, pero tiene una importancia muy fuerte, yo creo, sobre todo en esta temporada también de estado de emergencia, ¿no? Porque al final la declaración de la emergencia en muchos países ha dado una interpretación que puede ser una interpretación a veces diferente de los principios tradicionales constitucionales clásicos sobre la autonomía y la independencia. Pero tenemos que cerrar esta mesa entre las 5 de la tarde, así que yo non dico nada más y cedo subito la parola a Nicolò Zanon per la sua introduzione, per la sua relazione introduttiva. Ti ringrazio ancora una volta, Nicolò, perché so benissimo che oggi, tra l'altro, era un giorno piuttosto complesso per la Corte Costituzionale italiana, perché avete appena nominato il nuovo presidente della Corte, quindi grazie 2 volte, diciamo, per aver trovato lo spazio per intervenire in questo seminario. Gracias, Andrea y Tania, amigos de Siena, y gracias a los amigos del Tribunal Electoral mexicano, que ya en el pasado, con algunos de ellos, tuve la suerte de conocer. Intentaré mantenerme dentro de los tiempos solicitados, iré un poco rápido y lamento la velocidad en la que explicaré algunos asuntos. Tradicionalmente se dice que la ley electoral es la más política de las leyes y que las decisiones en materia, sobre todo de la ley electoral política, la ley electoral nacional, y este es el objeto esencial de esta presentación, son decisiones que son tradicionalmente fruto de la discreción del legislador democrático representativo. Asimismo, además de esta visión cultural tradicional, en Italia no ha sido nunca fácil, a partir de un cierto momento las cosas cambiaron, pero nunca fue importante que las leyes electorales políticas ante el Tribunal Constitucional y obtener un control de constitucionalidad por parte de esta. Como bien saben ustedes, y lo decía Andrea, no disponemos de una competencia especializada sobre las leyes electorales como Tribunal Constitucional. No existe dentro de nuestro ordenamiento un tribunal electoral ad hoc para ello. Tampoco existe en Italia el recurso directo o algo parecido al recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Contamos con un juicio de legitimidad constitucional en vía accidental, es decir, juicios comunes, penales, administrativos, durante los cuales la cuestión de constitucionalidad nace como un accidente procesal
que es necesario resolver para poder permitir que el proceso civil, penal o administrativo se concluya. Esto quiere decir que deben hacer una duda a disposición de la ley para que se aplique en un proceso. Como pueden entender, la ley política electoral es una cuestión difícil o complicada. En el Estado-región, como el nuestro, existe un recurso del Estado contra las regiones y viceversa, pero en estos juicios, con gran dificultad, se puede hipotizar que llegue hasta la atención del tribunal leyes nacionales políticas. Puede ser que se impugnen las leyes electorales regionales. Asimismo, en nuestro sistema, varias interpretaciones han determinado la consecuencia que se considera lo siguiente: en las controversias referentes a actos de procedimiento electoral preparatorio para las leyes electorales políticas, para las leyes electorales nacionales, a nivel político, no haya jurisdicción ni del juez ordinario ni del juez administrativo. Y entonces, si no hay jurisdicción, tampoco habrá un proceso y será difícil imaginar que alguien plantee dudas ante el Tribunal Constitucional. Después del desarrollo de las elecciones, de hecho, existe una disposición de la Constitución, el artículo 66, en virtud del cual las propias cámaras parlamentarias juzgan los títulos de admisión de sus componentes y, por consiguiente, las controversias en esta materia, así como las causas derivadas de la ilegibilidad e incompatibilidad. Por lo tanto, una vez obtenido el resultado de las elecciones, habrá un obstáculo constitucional para el control judicial sobre estos resultados. Los órganos internos de las cámaras que se ocupan de estas controversias podríamos cualificarlas como jueces desde el punto de vista de la función, subjetivamente hablando, de la función que desarrollan. Por lo tanto, juicios con límites definidos para emitir juicios sobre la cuestión de la inconstitucionalidad, y esto será posible, pero se hará con una gran parsimonia. Se comprende, se entiende que estos órganos tienen pocas ganas o suelen tender poco a plantear dudas de legitimidad constitucional sobre las fuentes del derecho que legitiman su existencia en cuanto a órganos electivos representativos. En tal contexto, que de manera sintética he dibujado aquí, no tenemos recursos de candidatos, no tenemos recursos de listas o de partidos presentados antes o después de las elecciones, o en cualquier caso, estos recursos tienen problemas a la hora de encontrar un juez competente para las leyes políticas. En los años 2000, asistimos a un cambio radical de perspectiva y sucedió que hubo grupos de ciudadanos electores en su calidad subjetiva los que presentaron recurso ante el juez civil, el juez ordinario. Particularmente, la primera sentencia con la que el Tribunal Constitucional se ocupó de la ley electoral política, con una sentencia radical que declaró inconstitucional algunas decisiones fundamentales de la ley electoral, encontró origen en una serie de iniciativas judiciales requeridas por grupos de ciudadanos tenaces, electores, que después de varios intentos fracasados lograron finalmente, llegando incluso al Tribunal de Casación, convencer al Tribunal de Casación a plantear una serie de cuestiones de ilegitimidad constitucional ante el Tribunal Constitucional. Pero intentemos entender con qué instrumento procesal esto sucedió. Y
¿Por qué motivo? Porque se trata de fallos del Tribunal Constitucional italiano, que fue un aspecto totalmente innovador. Las sentencias del Tribunal Constitucional, uno en el 2014, 35 del 2017, nacieron de dudas de legitimidad constitucional planteadas de manera accidental, es decir, aparentemente según las reglas procesales normales, sobre la ley electoral política de un juez ordinario, de jueces ordinarios civiles. Y estos jueces habían sido investidos por ciudadanos electores, grupos de ciudadanos electores, a través de un proceso de comprobación que tenían como objeto la petición al juez de aceptar la plenitud, es decir, la conformidad con los principios constitucionales de las condiciones de ejercicio del derecho constitucional de voto garantizado por la Constitución. Un derecho fundamental que, según los recurrentes, se vio leso por algunas disposiciones de la ley electoral en vigor y por las normas de nuestro proceso constitucional. Una acción construida de esta manera tenía una dudosa admisibilidad, porque en este caso este tipo de acción de comprobación, de verificación, se parecía muy de cerca a ¿qué? A algo que no tenemos, el recurso directo presentado por los ciudadanos contra la ley electoral, a cuya propia vigencia se le imputaba la lesión del derecho fundamental de voto. Pero es verdad que no fueron al Tribunal Constitucional, sino al Tribunal Civil. Y el juez civil, ante él, impugnaban reglas de la ley electoral en vigor. Pero desde el punto de vista de las condiciones que sustentan el derecho de ilegitimidad constitucional, esta acción podía incurrir en la objeción de no contar con una demanda separada y distinta de legitimidad constitucional. ¿Y cuál era el objeto del proceso ante el juez civil? Tenía un objeto distinto de la constitucionalidad. Se podía dudar fuertemente de ello. El objeto parecía el mismo. Sin embargo, ante esta excepción que se planteó a partir de el Colegio de Abogados del Estado y que defiende la ley impugnada, el Tribunal Constitucional, en ambas sentencias de 2014 y de 2017, concluyó positivamente el escrutinio de admisibilidad y dijo: en el juicio civil, ustedes, ciudadanos, propusieron una acción de comprobación cuyo objeto era el derecho de voto, cuya finalidad era comprobar la amplitud de este derecho, la magnitud de ese derecho, que ustedes consideran incierta porque la ley electoral creen que es anticonstitucional. Por lo tanto, actúan para eliminar un prejuicio fruto de una modificación de la realidad jurídica que debe ser eliminada a través de otra actividad jurídica y material que permita a los ciudadanos electores ejercer su derecho de voto de manera conforme con la Constitución. Por tanto, los ciudadanos solicitan al juez civil comprobar la magnitud de su propio derecho de voto, incierta a partir de una ley electoral hipotéticamente anticonstitucional, y lo plantean previamente a su planteamiento ante el Tribunal Constitucional. Pero estas dudas de anticonstitucionalidad, según el Tribunal Constitucional, no habría agotado la tutela solicitada en el juicio a quo, que
se habría efectuado únicamente a partir de un pronunciamiento de constitucionalidad, a raíz de la cual el juez civil habría podido concluir su comprobación diciendo: bien, puedo verificar el contenido de ese derecho después del resultado del fallo constitucional. Ahora bien, no les esconderé que todo este razonamiento un poco complejo de explicar en pocos minutos es fruto de algunas acrobacias de tipo procesal, pero también es cierto que ha mantenido en ambos fallos una dignidad teórica. Y especialmente lo que ha empujado al tribunal a actuar o aplicar una lectura un poco elástica, flexible de las condiciones procesales de acceso de las cuestiones al Tribunal Constitucional, fue que la cuestión, el caso, tenía un derecho fundamental y esencial garantizado por la Constitución, y es el derecho de voto. Una cuestión propuesta con el objeto de poner fin a una situación de incertidumbre sobre la magnitud del derecho del que estamos hablando. En resumidas cuentas, peculiaridad y relieve constitucional del derecho de comprobación y peculiaridad y relevancia de la ley que hacía incierta la magnitud de este derecho. Y estas dos magnitudes, el derecho fundamental de voto y el hecho de que hablamos de una ley electoral para las elecciones del Parlamento, son una combinación irresistible a los ojos del tribunal. Asimismo, y como último punto de tipo procesal, hay una exigencia fundamental que siempre inspiró a la justicia constitucional italiana. Es decir, la exigencia de que no se quite al sindicato de constitucionalidad las leyes que constituyen aspectos esenciales del funcionamiento del ordenamiento democrático representativo. Y en este caso, la composición de los órganos representativos del cuerpo electoral. Reglas de este tipo no pueden ser inmunes al control de la inconstitucionalidad, porque de lo contrario terminaríamos creando una zona franca dentro del sistema de justicia constitucional, precisamente en un ámbito estrictamente relacionado con el conjunto democrático de nuestra República, no a las zonas francas del Sindicato de Constitucionalidad. Este es el eslogan que marca estas sentencias. Pero una vez que el tribunal conquistó su derecho de tener voz en el contenido de las leyes electorales políticas, ¿qué es lo que dice? Pues obviamente es algo ampliamente adaptado al contexto donde las discusiones sobre las leyes electorales se habían hablado y debatido durante muchas décadas. Pero en la Constitución tenemos pocas reglas esenciales, reglas precisas que hay que respetar y que guardan relación con el número de escaños que corresponde a cada Cámara, el reparto de los escaños dentro del territorio y demás. Y, bueno, nula cuestión al respecto. Pero el problema es la existencia de la inconstitucionalidad o de los principios relativos a la fórmula electoral. Es decir, la ley electoral stricto sensu, un mecanismo para transformar los votos en escaños. ¿Y qué dice la Constitución? Sobre ello, las opiniones divergen. Y aquí empiezan los problemas. Hay principios
en la Constitución al respecto. Nosotros no disponemos de un tipo de sistema electoral constitucionalizado. No somos como la Constitución de Weimar, desafortunada Constitución de Weimar. Se puede ciertamente decir que históricamente, culturalmente, existe una tendencia de nuestra Constitución hacia el sistema proporcional, pero no se expone de manera tan clara. Dice, por supuesto, que no se puede respaldar que exista una prohibición constitucional respecto a sistemas electorales de tipo mayoritario. En este contexto, asume un papel fundamental el principio de la igualdad de voto de los electores, que yo en la Constitución italiana puedo reconectar no solo con el artículo 3, el principio de igualdad en general, sino al artículo 48 que habla de voto igual. ¿Y qué quiere decir voto igual? Sobre la interpretación del principio de igualdad del voto, se juega gran parte de la jurisprudencia constitucional en materia electoral. Aquí se ha dicho siempre que cuenta la igualdad en entrada. Es decir, todos los votos deben ser tratados potencialmente de la misma manera. Cada elector tiene que poder encontrarse en la condición de que su voto cuente exactamente lo mismo que el de los demás. Otra cosa es la cuestión sobre el principio de igualdad a la salida. Es decir, cuando hay que contar los votos. Una formación neta de la existencia de un principio constitucional de igualdad saliente habría, sin duda, una connotación proporcionalista. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional italiano cuando se ha encontrado ante leyes electorales concretamente previstas? Pues dijo, los sistemas electorales mayoritarios son admisibles. Existe en general, como decía al principio, una discrecionalidad del legislador representativo a la hora de elegir el mejor sistema electoral en un cierto contexto histórico y cultural. Son admisibles también los sistemas mayoritarios, son admisibles además sistemas que comportan distorsiones mayoritarias artificiales, es decir, creadas artificialmente, y cuando estas distorsiones son deseadas para garantizar en contextos muy pluralistas el gobierno del Estado, la creación de mayorías políticas. A través, por ejemplo, de el recurso de premios de mayoría. Sin embargo, y aquí es donde se encuentra la innovación de las sentencias de 2014 y de 2017, que ahora mismo resumo, y el tribunal dijo, si un legislador elige un sistema con una configuración fundamentalmente proporcional, podrá llevar a cabo después o aplicar distorsiones, entre comillas, de tipo mayoritario, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Un premio de mayoría, siempre y cuando esto esté previsto únicamente cuando la lista que uno pretende premiar o el partido que uno pretende premiar con más escaños haya alcanzado un umbral mínimo establecido de votos o de escaños. Si ese umbral mínimo no se indica, el mecanismo de premio llevará a un exceso de la sobrerepresentación en la mayoría prelativa. Perdona, solo y para por lo recordar tanto al será juez, inconstitucional.
Y esto está previsto por el artículo 3 de la Constitución. Y concluyo diciendo que el tribunal, a fin de cuentas, es comprensivo respecto a la discrecionalidad del legislador en cuanto al contenido, porque admite, por ejemplo, que el legislador pueda, dentro de la propia ley electoral, prever varios instrumentos de distorsión de la proporción del voto, el premio de mayoría y, al mismo tiempo, cláusulas de cribado. Y esto se puede hacer y no es anticonstitucional, dentro de los límites de la racionalidad, que es algo que el tribunal siempre indica. Y dos consideraciones finales. Esta jurisprudencia es importante, obviamente, comporta el riesgo de una excesiva exposición política del tribunal sobre cuestiones muy delicadas y tiene la ventaja o el mecanismo procesal que describí antes de que permite a los ciudadanos, a través de los jueces, plantear cuestiones ante el tribunal y tiene la ventaja de advertir al Parlamento de que cuando hace una ley electoral lo hace bajo los ojos, bajo la mirada del propio Tribunal Constitucional, que fácilmente podrá tener voz en este sentido. Y me detengo aquí porque son las 4:30 y agradezco a todos la escucha y espero haber sido claro y comprensible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolò, por tu ponencia y también muchísimas gracias por haber tenido todo en los tiempos que habíamos programado. Y ahora, con mucho gusto, dejo la palabra al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, amigo José Luis Vargas Valdés. José Luis, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, es un gusto participar en esta conferencia de clausura del programa. Quiero agradecer y saludar con mucho afecto al profesor Andrea Pisaneschi de la Universidad de Siena por esta invitación, por este curso que hoy se está concluyendo y por la colaboración estrecha que siempre hemos tenido entre el Tribunal Electoral y la Universidad de Siena. También, por supuesto, saludo a Tania Groppi, amiga, gran académica, y pues alguien que ha trabajado estrechamente con el tribunal y creo que pues hemos encontrado ahí con todo este grupo de brillantes académicos pues hemos podido avanzar en una materia que creo que se ha hablado poco y que creo que hoy tiene mucho sentido a partir de pues probablemente una involución que estamos viviendo en materia democrática a nivel mundial. También saludo con mucho afecto y respeto al juez de la Corte Constitucional, Nicolò Zanon, agradecer la hospitalidad de aquella ocasión que tuve la oportunidad de estar en la Corte Constitucional italiana y pues encontrar que siguen existiendo muchas cuestiones que poder compartir entre la República Italiana y México, vinculadas con, pues, también similitudes en torno a los problemas políticos y democráticos que vivimos. Y, por supuesto, al profesor y también extraordinario amigo del tribunal y mío, al doctor Carlos Vidal, por estar hoy aquí presente. Igual que a todos los funcionarios y funcionarias del Tribunal Electoral que hoy nos acompañan en esta parte del programa. Empezaría, y la verdad es que tenía yo algunas palabras de estas que a uno le escriben ahora que es presidente, pero la verdad es que prefiero yo hablar de lo que creo que realmente puedo saber un poco más. Y creo, si me lo permiten, voy a dividir mi intervención en dos tipos de exposición. Primero, quisiera explicar un poco cómo es el modelo de justicia electoral mexicano, porque creo que va a ser muy interesante con lo que acaba de decir
el juez Zanón, precisamente para encontrar similitudes y diferencias. Y segunda, quisiera abordar precisamente el objeto de esta central, de esta plática, que a mi juicio es una de las cuestiones más importantes en torno a la justicia constitucional, que tiene que ver con la independencia del tribunal y, por supuesto, de sus miembros. En primer lugar, mencionarles que este año que viene el Tribunal Electoral cumplirá 25 años de existir, con lo cual se convierte pues, en un cuarto siglo en el cual México le ha apostado a ser un modelo, digamos, en el cual hemos solidificado nuestras instituciones democráticas y básicamente desde hace 25 años el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación en México. Y permítanme explicarles un poco cuál es el modelo que el constituyente mexicano creó a partir, y yo lo platicaba esto en su momento tanto con Andrea como con el juez Zanón. El modelo mexicano es básicamente, y creo que es un modelo único a nivel mundial, que es, además de la Corte Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal del país, el legislador decidió hacer una Corte Constitucional solo para tratar o para atender los temas político-electorales del país. Ustedes podrán decir, bueno, una infraestructura tan grande solo para las elecciones, yo les diría, probablemente pueda parecer excesivo, pero lo cierto es que en México, igual que en muchos lugares, probablemente como Italia y España, lo político electoral es una actividad permanente y los conflictos, es decir, cada vez se han venido pues resolviendo, no sé si para bien o para mal, pero a través de la judicialización de la política. Y en ese sentido, pues permanentemente ese tribunal tiene tareas no solo vinculadas con la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, sino también con la vida interna de los partidos políticos, más los procesos electorales que en México cada año tenemos elecciones locales, cada 3 años federales. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque me parece que es muy importante entender que el modelo mexicano, básicamente a través de la creación del Tribunal Electoral, lo que hace es una corte constitucional en materia política electoral, en lo cual la única diferencia vinculada con la Suprema Corte es que nosotros tenemos control concreto de constitucionalidad frente a la Suprema Corte, que es el único tribunal del país que tiene un control abstracto de constitucionalidad. Pero lo cierto es que en ese diseño constitucional, nuestras decisiones son inapelables, son definitivas y no pasan por ninguna revisión más allá de lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral determina. Y básicamente ese modelo se replica con 5 salas regionales con las que cuenta el tribunal, repartidas a lo largo y ancho del país, que corresponden a nuestras circunscripciones electorales y que son de alguna medida las instancias de apelación respecto de cualquier asunto que tenga que ver con las elecciones locales. Adicionalmente, tenemos en cada estado de la República un tribunal electoral local para atender los asuntos de primera instancia. Y básicamente aquí yo lo que diría es, ¿cuál fue el modelo o la intención del legislador? Y en mi juicio es una apuesta correcta o acertada, es crear un modelo de tribunal o de jurisdicción que atendiera todo lo político electoral de tal suerte que no contaminara la jurisdicción ordinaria. Yo lo menciono que de manera pues, coloquial, lo que se convierte en tribunal electoral es en la caja de fusibles del sistema jurídico para que en el momento en que la política siempre genera cortocircuito,
pues se dé el cortocircuito allá y la jurisdicción ordinaria no se vea contaminada, o constitucional no se vea contaminada por los aspectos políticos del país. Como lo decía, México, pero creo que no me cabe duda que Italia igualmente, son países tremendamente politizados. Y todo el tiempo, a través de los partidos políticos, el poder legislativo, del Parlamento, están permanentemente los actores viendo cómo modificar las reglas del juego para adquirir pues una mayor ventaja en el mismo. Y ahí, desafortunadamente, es donde nos vemos involucrados los jueces, los árbitros de las contiendas, toda vez que pues, se pone en peligro pues, una cuestión que es el propósito de esta charla, que es la independencia de quienes tenemos que ejercer una función neutral o apegada pues, a las reglas que marca el juego democrático. Aquí lo que yo quisiera decir que básicamente en el modelo constitucional el Tribunal Electoral es un tribunal que cuenta con autonomía en sus decisiones, donde nuestras decisiones son inapelables, como ya decía, y donde técnicamente contamos con autonomía presupuestal y la vigilancia de nuestra actuación no depende de un consejo de la judicatura externo, sino depende de una comisión creada por magistrados y jueces de y miembros de la judicatura, pero, insisto, donde no existe una subordinación jerárquica de nadie más dentro del Poder Judicial. A partir de esa premisa, un poco, permítanme entrar a lo que creo que es la parte nodal de esta plática, que es las garantías de independencia y, en consecuencia, de imparcialidad de los jueces electorales en México. Primero que nada, yo quisiera decirles que a mi modo de ver, la independencia judicial es un aspecto fundamental, toda vez que es la precondición para poder garantizar el derecho a un juez imparcial. Si no contamos con garantías de independencia antes, durante y a la salida de nuestra función, difícilmente podremos aspirar a contar con un juez imparcial. Por lo tanto, el derecho a un juez imparcial, en mi concepción, es parte del derecho al acceso a la justicia y básicamente es un núcleo nodal para una justicia justa, valga la redundancia. Y creo que eso, la única forma de poder garantizar que un juez pueda ser imparcial, entendiendo que la imparcialidad es un concepto un tanto subjetivo de la precondición del juez frente a lo que se enfrenta en cada caso concreto, si no existe independencia, por lo tanto autonomía del órgano, difícilmente se puede aspirar a hacer valer ese derecho fundamental que debe tener cualquier justiciable cuando se enfrenta a un proceso judicial. En ese sentido, quisiera primero explicar cuál es el proceso antes de entrar al cargo como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para empezar, señalar que nuestro periodo ordinario previsto en la Constitución es de 9 años y que ese periodo está pensado por el constituyente para que esté intercalado de manera sucesiva, de tal suerte que no se integre una corte al mismo tiempo. Para eso, con la finalidad de que eso no genere a ningún actor político en el tiempo, pues una ventaja en torno a la designación de los magistrados que integramos la Sala Superior. El proceso de selección al que nos enfrentamos quienes hemos sido designados es un proceso en el cual la Suprema Corte de Justicia examina una serie de perfiles en los cuales pues está una alta exigencia en torno a los requisitos y experiencia práctica en la materia. Y posteriormente, al hacer una selección, una preselección en cada posición que hay de una magistratura,
la Corte tiene la obligación de mandar una lista de 3, es decir, una terna, para que el Senado de esa terna elija a uno de los 3 aspirantes a ocupar un cargo de la magistratura. Posteriormente de ahí se pasa al Congreso, al Senado de la República, en el cual se hace también una examinación por parte de la Comisión de Justicia del mismo Senado, y posteriormente a través de un dictamen, que todo este proceso, déjenme decirlo, es público, es televisado, es digamos, transparente, se pasa ya al proceso de negociación parlamentaria, y de ahí se pasa al Pleno del Senado de la República para ser votadas las ternas, mismas que exigen una mayoría calificada de 2/3 partes del Senado de la República. Con lo cual, yo les diría, en el proceso en el cual yo fui electo, fue un proceso de casi 3 meses, digamos, de examinación ante la Corte, audiencias públicas ante la Corte, audiencias públicas ante el Senado, y posteriormente la selección y designación. ¿Dónde creo que está el problema en esa parte de independencia de los magistrados o de la judicatura cuando entra? Que, como ya les decía, todo el proceso es transparente, excepto una parte. La parte en donde ya se han dado todo el proceso público, y de ahí se pasa a los líderes del Congreso, a lo que se le denomina la Junta de Coordinación Política, para ellos tomar la decisión de quién de los 3 que estamos en cada lista debemos ser los seleccionados. Y ese proceso, ese pequeño paso del proceso donde no hay transparencia, donde esa puerta cerrada entre los líderes del Congreso, es donde se puede prestar a cualquier tipo de vicio, toda vez que puede y sucede que empieza un intercambio parlamentario que no necesariamente tiene que ver con las cualidades que tienen pues ya los candidatos preseleccionados. Y donde obviamente aquí influye la ideología que cada uno de los partidos o los partidos mayoritarios requieren o están buscando para generar o el tipo de integración de corte que debe o que aspiran ellos. ¿Y cuál es el problema de eso? Yo diría, si solo el problema fuera un tema ideológico, no hay problema. Pero el problema es que ese proceso o esa designación final, resulta que quienes designan a la magistratura serán los actores en los juicios que resolveremos a futuro. Es decir, en ese momento, los miembros que toman esa decisión son juez y parte, toda vez que al día siguiente serán juzgados por los magistrados o magistradas del Tribunal Electoral. El segundo aspecto, yo quisiera señalar las garantías de independencia durante la función como magistrados electorales. Primero que nada, decirles que contamos con el mismo estatus de ministros de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, contamos con la misma jerarquía en la función como jueces constitucionales, y por lo tanto contamos con fuero constitucional, es decir, para poder retirarnos la función es necesario primero un juicio de procedencia, un juicio político, y para ello tiene que haber delitos graves que sean acreditados ante un órgano jurisdiccional. Al mismo tiempo, contamos con el principio de inamovilidad judicial, es decir, estamos nombrados por el periodo y ese periodo se tiene que respetar. Y finalmente, contamos con un principio de irreductibilidad judicial, salarial, en la cual no es posible o está constitucionalmente prohibido que nos reduzcan el salario durante nuestra función. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Pues que ha habido, particularmente en el caso mexicano, al haber habido un cambio de régimen tan fuerte como el que fue de 2018 a la fecha, y al haber sido en esta ocasión
pues electa una gran mayoría de la Corte, del Tribunal, básicamente su totalidad, antes de haber cambiado el régimen político, pues nos hemos enfrentado a una serie de presiones que precisamente vienen a partir de querer modificar el periodo de la magistratura durante el cargo. ¿Y cuál es la forma? Pues a través de buscar cambiar la Constitución para así cambiar las leyes, digamos, de origen, y por lo tanto poder meter con la posible intención de poder modificar la composición de la Corte. Esto al final no se ha logrado, pero sí hubo al menos dos iniciativas que lo buscaron hacer entre 2018 y el año pasado, y básicamente creo que no se logró, pues que empezaron a haber muchas voces de reclamo en torno a cuál podía ser la finalidad, evidentemente, de alterar los equilibrios de un tribunal que precisamente requiere la inamovilidad para poder garantizar estabilidad política en el país. Y finalmente, otro tema que también no quisiera dejar de un lado, el tema de la irreductibilidad salarial. Recientemente, a partir también del inicio de este régimen político en 2018, se creó una ley de salarios máximos, es decir, en la cual se estableció que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente de la República. El presidente de la República determinó que su salario iba a ser muy inferior al que tenía su antecesor, y él, de manera, digamos, discrecional, fijó cuál quería que fuera su salario, y a partir de eso empezó una pugna a nivel político y a nivel parlamentario, porque todos los funcionarios teníamos que llegar a ese tope máximo del presidente. En el caso de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, es decir, los integrantes del Poder Judicial, pues en muchos casos estábamos por encima de ese salario presidencial, y justo entró esa pugna en la cual fue incluso objeto de una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al momento, efectivamente, la Corte hizo valer que nuestro salario, el salario de toda la judicatura, no puede ser modificado, pero lo cierto es que tampoco el no modificado lo que ha implicado es que cualquier cosa que no se conciba como el salario, es decir, prestaciones médicas, prestaciones de retiro, se está, digamos, batallando, se está generando que eso sea excluido de nuestro haber para toda vez que no constituye el concepto de salario, y así poder ir pues acercándonos a lo que, insisto, el Ejecutivo Federal ha fijado como que es el tope máximo de salarios públicos. Y finalmente, uno de los factores también fundamentales en las garantías de independencia de los jueces constitucionales, sin duda, es garantizar al término de la función que los miembros de una corte puedan ser plenamente independientes y, por lo tanto, imparciales. En el caso del Tribunal Electoral, por una razón que nunca se ha explicado, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia, nosotros no contamos con un haber de retiro, tampoco contamos con una jubilación como sí lo cuentan los ministros o las ministras de la Corte. ¿Por qué creo que eso, digamos, no es adecuado? Y uno podrá decir, bueno, pues por un interés personal de quien lo dice. Yo diría, no es adecuado por una razón fundamental, porque los actores políticos con los que nosotros lidiamos todos los días, que son básicamente pues partidos políticos, actores, insisto, que influyen en la política nacional,
pues evidentemente todo el tiempo están buscando que sus intereses predominen y que sus intereses se hagan valer independientemente de si es legal o no es legal. Garantizar que los jueces en la salida de su función tengan una protección para que el día de mañana no les ofrezcan un trabajo, para que no les digan te vamos a dar otro cargo público, creo que abona en la imparcialidad de un órgano que, insisto, toma decisiones muy sensibles de cara a la estabilidad política del país. Por último, ya para cerrar, para también poderme ajustar al tiempo, yo quisiera señalar que, y de manera pues un poco global, cuáles son las particularidades del sistema electoral a partir y particularmente del Tribunal Electoral Federal, a partir de esta tercera integración de magistradas y magistrados. Nosotros fuimos nombrados en noviembre de 2016 y como les digo, es la tercera integración de integrantes de la Corte. Primera que nada, yo creo que el Tribunal Electoral ha tenido un desarrollo jurisprudencial en temas que finalmente hoy tienen el carácter de derechos, en México se les llama de derechos político-electorales, pero que no podemos perder de vista que son derechos fundamentales que impactan directamente en el ejercicio de la ciudadanía. Al momento tenemos del orden de 650 tesis jurisprudenciales y más de aproximadamente 1,100 tesis aisladas que en conjunto con un universo del orden de 30,000 asuntos que en promedio resolvemos por año, pues se ha vuelto una jurisprudencia, un acervo jurisprudencial muy rico en torno al desarrollo de los derechos político-electorales. Particularmente hoy la Sala Superior, sus dos líneas que yo diría son las que más resaltan en materia de jurisprudencia es lo que tiene que ver con paridad de género y lo que tiene que ver con las medidas que ha implementado el tribunal para atacar la violencia política de género. En México sigue siendo un factor muy fuerte e importante y este tribunal ha garantizado a extremo ese derecho, inclusive generando medidas cautelares para las mujeres que desean aspirar a la vida pública, que son atacadas o que son afectadas, inclusive una vez fuera de esa función, toda vez que, insisto, tenemos casos muy impactantes, sobre todo al interior del país, en zonas alejadas, en donde pues la mujer corre peligro su vida por atreverse, si se me permite el término, a querer participar en política. El tribunal ha sido enfático en eso. Y otro también que es un aspecto probablemente más de nuestra particularidad en México son todos los derechos que tienen que ver con minorías étnicas, es decir, el principio de autodeterminación que previsto en la Constitución para los pueblos indígenas, para que en la medida que dichos derechos sean compatibles con pues, los derechos fundamentales, puedan ellos seguir ejerciendo sus prácticas de selección de autoridades a nivel municipal. Me parece que esos dos ámbitos donde también cabe decir que en el tribunal contamos con una defensoría que asiste a estas minorías, toda vez que son personas que tienen pues muchas dificultades para poder contratar un abogado, para poder presentar una demanda. Y básicamente lo que hace esta defensoría es que los asiste en ese proceso para que puedan plantear debidamente sus juicios ante el tribunal. Finalmente, hoy con el problema de la pandemia no puedo, omitir que el tribunal ha hecho un trabajo pues incansable para que esto que antes se tenía que hacer a través de la presencia física, el juicio presencial,
hoy se traduzca en un juicio en línea. En ese sentido, pues hemos generado toda una plataforma que hoy lo que permite en México es que estas poblaciones que yo les mencionaba, indígenas, pues a veces tienen que viajar a veces hasta 24 horas para llegar a las sedes del tribunal para poder presentar sus denuncias con los problemas de pobreza y carestía que presentan. A partir de ahora, lo que se va a buscar es que existan puntos en todo el país donde quien no tiene acceso a Internet, a un ordenador, lo pueda hacer en un lugar próximo y eso le permita pues, hacer valer sus derechos político-electorales. Y en ese sentido, los últimos dos aspectos que yo quisiera mencionar es otros aspectos que al Tribunal Electoral le corresponde tutelar, como es la vida interna de los partidos políticos, donde hoy contamos con 10 partidos políticos nacionales y cientos de partidos políticos locales, y eso básicamente se ha convertido también en un día a día, porque los partidos, en vez de resolver a través del diálogo o de sus propias instancias internas los asuntos intrapartidarios, pues recurren al tribunal para que nosotros hagamos valer el derecho. Finalmente, todo lo que tiene que ver con la parte de la autoridad electoral, que como saben en México es una autoridad muy grande, el Instituto Nacional Electoral, porque entre otras cosas es la que se encarga del Registro Nacional de Ciudadanos y por lo tanto eso también activa otros derechos de la ciudadanía que pues acaban siendo permanentemente revisados en el Tribunal Electoral. Yo hasta aquí cerraría diciéndoles que como es un poco complejo que en media hora les pueda yo poder transmitir todo lo que es el sistema electoral mexicano y particularmente la justicia electoral, pero lo que quería era que tuvieran una aproximación a el rol que ejerce el Tribunal Electoral, sus 7 magistradas y magistrados, y sobre todo de cara a un proceso electoral como el que vamos a vivir este próximo julio con pues más de 20,000 cargos de elección popular al mismo tiempo, pues creo que lo que valida y lo que seguramente algunos de ustedes ya saben es que existen instituciones fuertes en México en materia electoral y esas instituciones están diseñadas precisamente para hacer valer la independencia y incluso cuando ésta pueda no favorecer a quien ocupa el poder político en turno, llámese en el ámbito legislativo o ejecutivo. Y creo que ese modelo lo tenemos que seguir defendiendo y pues como yo lo he podido o lo he tratado de hacer valer en distintos foros del mundo, creo que puede ser incluso explorable que otros países piensen en una jurisdicción electoral o constitucional electoral autónoma para, insisto, de esa manera no viciar la jurisdicción constitucional y ordinaria de una democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Vargas, por esta relación tan profunda, e interesante, y muchísimas gracias también por tu presencia. Y ahora la palabra a la profesora Tania Grossi por la conclusión. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenas tardes una vez más a todos y muchas gracias sobre todo a los ponentes, al profesor Nicolò Zanon, al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés por sus ponencias. Hemos visto los participantes al curso que ya han tenido varias clases sobre estos temas, la diferencia entre el sistema de justicia electoral en Italia y en México son como los dos extremos. El sistema mexicano tan desarrollado, donde verdaderamente todos los aspectos del proceso, del procedimiento electoral
de la vida de los partidos políticos están resueltos por tribunales y sobre todo por el Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial, y en Italia, donde por lo que es de las elecciones políticas, es el Parlamento mismo el juez sobre las elecciones. Pero pienso que hemos visto también elementos de semejanza, porque al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa también como Tribunal Electoral Constitucional. Es una verdadera corte constitucional en materia electoral. Así, por esto es interesante compararlo con el papel que la Corte Constitucional Italiana ha desarrollado en el control sobre las leyes electorales, un control que ha sido bastante, si lo consideramos en perspectiva comparada, activista, como lo vimos, porque al final, sin tener una previsión expresa, puntual en la Constitución, se controló la misma fórmula electoral. Y además hay otros elementos que se pueden comparar, y sobre todo lo de la independencia de los jueces electorales y de los mismos tribunales constitucionales y tribunales electorales. Ese tema de la independencia que está relacionado con el Estado constitucional de derecho, que tiene una relación estrecha con el principio de rule of law, con la garantía de los derechos fundamentales y con la legitimidad al final de los mismos tribunales constitucionales y electorales, que fundan su legitimidad también sobre su prestigio, y su prestigio tiene una relación estrecha sea con la autonomía, sea con la imparcialidad y con la misma apariencia de imparcialidad por los destinatarios de sus decisiones. Y hemos visto, eso siempre nosotros en Italia, pero pienso en Europa también, estamos impresionados por todas las reglas que existen para proteger, garantizar la independencia judicial en México, reglas muy detalladas sobre los nombramientos y sobre las incompatibilidades para buscar la imparcialidad, reglas muy desarrolladas que quizá tenemos también que nosotros reflexionar más. Para concluir, pero quiero también añadir que no tenemos que olvidarnos, a pesar que somos juristas y tenemos este gran interés y confianza en el derecho, en las reglas, pero no tenemos que olvidarnos que al final es también una cuestión de la calidad de las personas que integran a estos tribunales y los comportamientos que tienen, es decir, que existe un problema también de ética que no podemos pensar solucionar solamente con estas con reglas. Y esto es una tarea que nos responsabiliza, yo pienso, una vez más. Y así, muchas gracias a todos y todas. Pienso que podemos cerrar aquí esta mesa de clausura del curso. Ha sido un placer, pero a las 11 hora de México, y es decir, a las 6 de la tarde, hora de Italia, en una hora, seguimos con la mesa donde los participantes al curso cuyos trabajos se han seleccionado, debaten con los ponentes, entre ellos el profesor Carlos Vidal, que ya nos acompaña. Muchas gracias, verdaderamente es un placer, Nicolò, José Luis, Carlos, Alberto,
Andrea, claro, y Gian María, y todos, y esperamos podernos ver lo más pronto posible en una situación mejor de esta, en presencia en algún lugar. Y feliz Navidad! Buon Natale a tutti, grazie.